Y es muy interesante la vida de un hombre que no transó con la sociedad, es decir, no, a pesar que estaba en un país extranjero, porque estaba en Babilonia, no negoció con las costumbres de esa época. A veces los cristianos enseguida hacemos agua y nos acostumbramos a ciertas cosas que no son ni deberían ser común para nosotros. Es decir, por eso es importante saber que Dios siempre responde cuando tratamos de ser fiel a lo que Él nos pide. Amén. Más allá de que alguien... no se trata de quedar bien con la gente, ese es el tema. No tenemos que quedar bien con la gente, tenemos que quedar bien con Dios. Le guste a quien le guste. Porque dice la palabra, no hay que acomodarse al mundo. Y a veces uno por miedo, por perjuicio, quizás no se anima, entra en una variante de diálogos, de forma de pensar, que es como que uno se va contaminando. Y esto no es difícil, pero quería leerles un poquito algunas cosas. Por ejemplo, el autor del libro de Daniel fue Daniel. Dice, el mismo libro, esto está en el capítulo 9, aparece también el versículo 2 y el capítulo 10, el versículo 5. El mismo libro menciona explícitamente, el autor dice, yo Daniel, ¿no? Yo Daniel, dice, en primera persona. Además, el Señor Jesucristo cita a Daniel como el autor de las profecías. Eso está en Mateo 24. Dice, lo habló la que habló el profeta Daniel. Daniel es uno de los profetas que hablan también del Apocalipsis, de las cosas que van a pasar en los últimos tiempos. La fecha, más o menos se calcula que fue en el año 605 a.C. Daniel, para que un poco meternos en la historia de él, era un joven que se calcula que tendría 15 años, 16, que fue deportado forzosamente a un país extranjero, que era Babilonia. El rey que imperaba en esa época era el rey Nabucodonosor, que era el que gobernaba el reino de Babilonia. Pero lo interesante es que Daniel de alguna forma se sujetó al rey, porque no le quedaba otra, pero no se inclinó a algunas prácticas. Ayer veíamos en la película que él no quiso comer la comida que el rey comía. Había carne, había pollo, había pavo, había manjares. Pero el problema no era la comida en sí, sino que era sacrificada a los ídolos. Entonces Daniel dijo, yo no voy a comer de esto porque Dios no quiere que coma comida, conforme a esa época, sacrificada a los ídolos, ¿no? Entonces el mayordomo que le trajo la comida lo encaró a Daniel y dijo, tenés que comer. Y él y sus 3 amigos dijeron, no vamos a comer, pero danos 10 días para comer legumbres, y si nuestro rostro se empalidece, es decir, si nuestro semblante cambia, vamos a comer la comida del rey. Después de los 10 días dice que su rostro estaba mejor que antes, y Dios lo premió con una sabiduría tremenda. Daniel tenía el don de interpretar sueños, así como José en el Antiguo Testamento. El autor, bueno, ya sabemos que es Daniel, dice en el versículo 4 del capítulo 12, dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras del libro del fin de los tiempos. Es decir, lo que Daniel estaba haciendo era sellar la palabra de Dios
y no se iba a abrir hasta el fin de los tiempos. ¿Por qué? Porque había palabras que no eran para ese momento, sino era para un futuro. Entonces, muchos correrán de un lado para otro, decía la palabra, y se incrementará el conocimiento. Fíjense cómo hoy el conocimiento se ha expandido, ha crecido de tal forma que está en todos lados, por la internet, por las bibliotecas, por la televisión, por los diarios, etc. Correrán de aquí para allá, es una palabra que se empezó a cumplir en el siglo XX, porque si usted ve las películas, hasta el siglo XIX, es decir, miles y miles de años, el hombre andaba en carreta. Recién en el siglo XX, en la época de la modernización, se inventó el auto, que andaba y anda todavía a nafta. Pero lo interesante es que en el siglo XX y en el siglo XXI los movimientos son vertiginosos. Autos que corren más de 100 kilómetros por hora, trenes, aviones, helicópteros, toda esa invención fue en el siglo XX y sigue siendo en el siglo XXI. Antes, para llegar, estaba viendo en un documental argentino que Rivadavia, cuando fue a Paraguay en carreta, tardó una semana y media. ¿Se imaginan? Casi 2 semanas. Claro, porque iban a caballo. Ahora un avión en 2 horas llega. ¿Cómo cambiaron las cosas? ¿Cómo el conocimiento se expandió de tal forma que con un teclado y una computadora uno puede saber lo que pasa del otro lado del mundo? El acceso que tenemos. Dice, yo Daniel miré y aquí que 2 estaban de pie y uno al lado y la otra a la orilla del río y el otro estaba en el río. Ahí es una visión que tuvo Daniel. Dijo, anda Daniel, estas cosas están cerradas y selladas hasta el fin de los tiempos. Ustedes saben que hay 2 libros que se van a abrir el fin de los tiempos. Uno va a ser el de Daniel, que ya se está entendiendo. Y el segundo, Jesús mismo, dice que ya no como cordero, sino como león de la tribu de Judá, va a abrir los sellos del rollo y se van, en esos pergaminos está la sabiduría de todo lo que va a pasar en los últimos tiempos. Por eso estamos en una época pre-apocalíptica, decir esto, no sabemos cuándo, pero creemos que la segunda venida está pronto. Por los signos. Mateo dice, por lo tanto, cuando veáis establecer en el lugar santo la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel. El mismo Jesús certifica y garantiza que Daniel fue inspirado por Dios. ¿Qué es la abominación? ¿Qué es la desolación? Vamos a ir viéndolo no en forma minuciosa porque da para mucho, pero se están cumpliendo muchas profecías que estaban en la palabra de Dios. Por ejemplo, Pablo dice algo interesante. Dice que los hijos, muchos, no amarán al padre. Así que padre, no se pongan mal. Habrá un desamor en los últimos tiempos. Se romperán los vínculos familiares. Llamarán a lo malo bueno y a lo bueno malo. Se invertirán los valores. La familia se va a ir desintegrando de una forma tal que habrá mucho dolor para los que tenemos una prefiguración de una familia. Es decir, tenemos que estar fuertes en el Señor porque los tiempos son muy difíciles. No me gusta hablar sobre estos temas porque a veces crean pánico, pero tenemos que entender que los hijos de Dios tenemos que tener fe en el Señor.
y recibir siempre y pedir siempre la sabiduría de Él. Amén. ¿A quién llamó al rey para interpretar la escritura de la pared? Ayer veíamos en la película que el rey no podía dormir. ¿Por qué? Porque nadie le podía interpretar los sueños. Dice, el rey gritó a gran voz, le trajeran encantadores de los caldeos y adivinos. El rey habló a los sabios en Babilonia y dijo, cualquier hombre que lea las escrituras y me declare su interpretación será vestido de púrpura. Así el rey iba a premiar a aquellas personas que le interpreten el sueño. Tendrá un collar de oro en su cuello y gobernará como el tercero del reino. Vinieron los encantadores, los adivinos, los que estudian el horóscopo, los astrólogos, pero ninguno dio cierto al sueño de este rey. Se repite la historia, a José le pasó lo mismo, el faraón tuvo sueños, nadie le interpretó los sueños más que José, porque solamente los hijos de Dios, cuando tienen y están llenos del Espíritu Santo, pueden interpretar las cosas de Dios. Amén. Es decir, no hay ninguna pseudociencia que pueda interpretar el futuro. Por eso las que tiran las cartas, las que leen las manos, las que te dicen mañana te va a pasar eso, no le crean porque es mentira. El único que sabe el mañana es Dios. Ayer se acuerdan, chicos, que había una estatua grande que estaba dividida en 4 partes. La película lo mostraba. El rey vio una estatua que era de oro, después era de... ¿Quién se acuerda? Abajo era de tierra con hierro, los pies, ¿sí? Esto era de oro, esto era de bronce, de hierro, y los pies se fundían con el barro, es decir, como que era hierro y barro. Así era la estatua que vio el rey. Y una piedra, dice, que se desprendió, rompió la estatua y creció una montaña hasta las nubes de alta, mostrando en ese sueño que el que iba a tener soberanía sobre todos los reinos era Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Las etapas, y presten atención en esto, las etapas son 8. La primera, de oro, fue Egipto, el imperio más poderoso, donde vivieron los hijos de Israel, ¿se acuerdan? Estuvieron esclavizados 400 años. Egipto. Después cayó. Vino Asiria, después cayó, vino Babilonia, después Mesopotamia, Grecia, Roma, el imperio romano, los Césares fueron el más grande de todos los imperios. Cayó, vino una potencia angloamericana, que fue todo el poderío que conquistó América, no para bien, porque mataron millones de indios o indígenas. Y por último, actualmente la sociedad de las Naciones Unidas y todo lo que se llama el mercado común europeo. El otro día estaba por San Isidro haciendo un trámite, quería pagar en un Rapipago y me dijeron, ¿tiene tarjeta de débito? Le digo, no. Acá ya no cobramos efectivo. A mí se me prendió la lamparita, porque la idea es que desaparezca el dinero y dice que no podrá comprar ni vender el que tiene la marca de la bestia. Fíjense que ahora no podés viajar si no tenés una tarjeta. No podés comprar si no tienes una tarjeta. Te dan más beneficios comprando con tarjeta que sin tarjeta. Eso es una trampa. Es una trampa. Estaba comprando en una verdulería de Boulogne, en una verdulería, hermano, no en el supermercado, una verdulería, y le digo a la cajera, ¿cómo progresaron? Antes me dabas un papelito y ahora me das un ticket. Me dice, ¿qué progreso? Me obliga la DGI, porque si no paso por la caja, yo tengo que llevar en un pendrive todo lo que facturo, si no me cierran el negocio. Es decir, este sistema está acorralando que no se puede comprar ni vender si no tenemos un plástico.
Y cuando el plástico deje de tener efecto, se va a probar con un chip. Porque te van a poner en la mente que para que no pierdas la tarjeta, ponete un chip. Y entonces el chip, cuando lo tengas en la mano, nadie va a perder la mano. Pero vamos a perder la cabeza, que es peor. ¿Eh? Entonces ya sí, está en etapa de experimentación. Ahora se los ponen a los perros, la gente que tiene dinero, por si el perro, o a los chicos que van a escuelas privadas, por si los secuestran. Pero eso está pasando. Estamos viendo en la unidad de el mercado común europeo está buscando, y este gobierno también ha entrado en esta negociación de pertenecer al mercado común europeo, y esto afecta, por ejemplo, a los fabricantes nacionales de cada país. Porque no pueden fabricar, porque la importación se hace libre, y entonces no hay competencia. ¿Cómo vas a competir con los chinos? ¿Cómo vas a competir con las multinacionales? Los negocios están cerrando porque no pueden competir con los supermercados. El hambre, dice la Biblia, que las 3/4 partes de la población va a sufrir hambre. Pero hambre, acá nadie tiene hambre. Hambre es estar días y días sin comer. Y vas a revolver la basura, y si encontrás un poco de algo ahí te lo vas a comer. Esto no es solamente en África o en los países muy pobres, va a pasar en el mundo. Entonces, tenemos los hijos de Dios que tener sabiduría. Tenemos que saber que estamos a los umbrales de una catástrofe mundial, donde el ser humano no va a tener libertad sobre sí mismo, sino que nos va a dominar ciertos factores que están ajenos a nosotros. Entonces, Daniel, antes de Cristo, 600 años antes de Cristo, vaticinó lo que la humanidad hoy está viviendo. No Daniel, sino el Espíritu de Dios que estaba en Daniel. ¿Amén? Amén. Esta fue la estatua. Pero estos 3 muchachos, amigos de Daniel, no se inclinaron como el resto a adorar a la estatua. Hoy la estatua no es una estatua de material. Hoy la estatua puede ser el Dios mercado. Que la persona vale por lo que tiene y no por lo que es. Ese es el falso Dios de esta época. Que nos hacen valorizar a las personas por su estatus social y no por lo que es. Ayer estábamos afuera con unos chicos de ahí del barrio, mientras que estaba la parrilla, y me decían: me compré una zapatilla que vale medio sueldo mío. Y digo: ¿para qué? Le digo. Y porque quiero estar a la moda. Sí, pero estás empeñado hasta la mancha. Porque te ponen el chip del consumo. Inclinarse es saber decir qué cosas yo necesito y qué cosas no necesito, qué cosas me hacen bien y qué cosas me hacen mal. Pablo lo dice así: examinen todo, pero retengan lo bueno. ¿Amén? Amén. Como no se inclinaron, el rey los mandó al horno. Hay gente que nos manda al horno, no del fuego, sino que estamos en el horno. Estamos en el horno, hermano. Pero dice que una cuarta persona estaba entre los 3. Sabemos que esa cuarta persona era Jesucristo, que lo estaba cubriendo. Porque cuando nosotros decimos que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, lo declaramos. Amén. Entonces no nos va a pasar cosas porque el Señor está con nosotros. Amén. 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 Cuando salimos a la calle, digan: el Señor está conmigo. Él es mi escudo, Él es mi fortaleza. Y aunque estemos en el horno, es decir, aunque estemos mal, no nos va a afectar porque Dios nos va a cubrir. Daniel también fue acusado, porque sabe que la corrupción no es un invento del siglo XXI, no es algo solamente de los políticos actuales. Los que estaban, perdón la expresión, chupándole la oreja al rey, es decir, los adivinos,
los sabios o los falsos sabios que estaban ahí en la corte, dijeron, vamos a hacerle pisar el palito a Daniel, porque Daniel es honrado, y una persona honrada no nos sirve, porque no cobra coima, porque no saca ventaja, porque el rey le había dado a Daniel, y lo vimos ayer, chicos, le había dado la administración de su gobierno. Y venía la gente y le decía, Daniel, yo te doy 10, pero quédate con la mitad y decirle que te di 5, y facturar. ¿No le suena algo muy actual eso? Y él dijo, no, si me das 5, yo voy a poner 5. Entonces el resto, como vieron que no podía sacar ventaja, dijeron, vamos a hacer pisar el palito, que vaya preso y lo sacamos de encima. Hoy se llaman medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen el poder de sacar a una persona, de escracharla y de crucificarla. Las redes sociales también, cuidado con eso, porque hay gente que está escrachada por Facebook, por otro lado. Es decir, la difamación hoy está a la vista de todos. Lo querían difamar a Daniel. Dice, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando, rogando en la presencia de Dios. Pregunto, ¿cómo estaba Daniel? ¿Qué estaba haciendo? Estaba orando. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto, porque el rey había dicho, cualquiera que a mí no me adore, yo lo mato. Pero como el rey amaba a Daniel, no sabía que él no podía contradecirse, porque un rey cuando ponía el sello real no podía echarse atrás. Entonces, ¿qué hicieron? Le dijeron, mirá, Daniel, ese que vos amás tanto y defendés, no se está inclinando hacia vos, está orando a su Dios. Entonces lo mandó el rey, ¿a dónde? Al foso de los leones. Daniel no adoró a otro Dios, sino al suyo, por su fidelidad, pagó el precio, pero Dios lo protegió. Dice que Dios le cerró por un ángel la boca de los leones. No se lo comieron. Miren lo que es Dios, ¿no? A veces, ¿cuáles son nuestros leones? Dice Pedro, tengan dominio propio, manténganse en alerta. Su enemigo el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. El diablo siempre quiere meter la cola. Siempre quiere comernos. Ahora te pregunto, ¿cuáles son tus leones? Frente a este Dios poderoso, ¿cuáles son tus leones? ¿Tenés deudas? ¿Enfermedades? ¿Ataques de la gente, de la persona? A veces nos atacan las personas. ¿Calumnias? ¿Pérdidas? ¿Cuántos leones hay? Decile a ese león, en el nombre del Señor, Dios le va a cerrar la boca. Pero decláralo, Dios les va a cerrar la boca. Las deudas se cancelarán, las enfermedades se curarán, el ataque de las personas huirán, las calumnias se esfumarán y las pérdidas desaparecerán. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra de Dios en Jeremías, paraos en el camino y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestras almas. El descanso para nuestras almas no es una buena pastilla. ¿Qué puede ser, Marina? Una pastilla que te duerme. Amplas. Bueno, no es Amplas, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Andar en la senda de Dios. No en la senda del león. No en la senda del consumo. No en la senda del mundo. Andar en la senda de Dios. Vamos a orar. Amén. Padre, te bendecimos por esta palabra. Te bendecimos por el ejemplo de Daniel, un hombre que se mantuvo íntegro en un país que no era suyo porque estaba extranjero en Babilonia, Señor. No pudo volver, según la historia, no pudo nunca más volver a su país. Pero donde estuvo fue fiel a ti en primer lugar, Señor. Y tú lo coronaste en gloria y le hiciste pasar tempestades, momentos de pruebas. Cerraste la boca de los leones. Señor, él halló gracia ante 3 reyes.
El último fue Darío, Señor, que lo amaba tanto a Daniel. Señor, también nosotros a veces somos extranjeros de un mundo que no nos pertenece, porque somos peregrinos de otro reino, del reino de Cristo Jesús. Te bendecimos, Señor, porque tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Señor, en este momento, si hay leones de deudas, si hay leones, Señor, de críticas, si hay leones de enfermedades, si hay leones de pérdidas, en el nombre de Jesús, cierra la boca sobre sus vidas. Amén. Declaramos, Señor, que sus vidas serán cerradas, porque no hay nadie que pueda atacar a tus hijos. Amén. Bendice, Señor, esta palabra y la declaramos victoriosa para nuestras vidas en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Amén.